hoy estoy muy feliz porque comenzamos una nueva serie. La semana pasada terminamos con esta serie del amor, ¿verdad? Y lo terminamos de una manera fuertecita. Entonces hoy quiero hablar acerca de algo súper importante. Quiero comenzar hablando acerca de la oración. Recuerda que cuando comenzamos el año estuvimos hablando acerca de que la visión para todo lo que vamos a hacer en 2025 tiene que ver con hábitos espirituales, con el desarrollo de hábitos espirituales. Y no hay mejor hábito espiritual que tengamos que desarrollar que es el hábito de la oración. Así que la serie que vamos a estar viendo en este mes, el mes de marzo, se llama Casa de Oración. Así que quiero preguntar, ¿hay alguien listo para la palabra de Dios en esta tarde? Amén. Yo estoy listo y estoy súper contento de predicar lo que voy a predicar hoy. Así que vamos directamente al libro de Isaías, que es la base de toda esta serie. Me gustó muchísimo este texto. Isaías capítulo 56 y verso 7. Isaías 56, 7 dice de la siguiente manera: yo los llevaré a mi santo monte para que se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán bien recibidos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así como está, cierra tus ojos unos segundos, vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias porque nos das la oportunidad, mi Dios, de estar aquí, Dios, tu casa, Dios, con nuestros hermanos en la fe. Gracias por este hermoso tiempo que nos permites conectar los unos con los otros. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea aliento para nuestra vida, para nuestro corazón, y que el hábito de la oración se encarne, Dios, de una manera profunda, Dios, en nuestro día a día como cristianos, Padre Santo. Señor, nuestra vida es tierra fértil para tu palabra, y que todo lo que tú vas a impartirnos hoy, Señor, que sembrarás en nuestro corazón, eche fruto a la brevedad. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, y juntos decimos amén. Muy bien. Fíjate que quiero hablar de oración porque son de las pocas cosas en las que como iglesia a nivel global convergemos, ¿no? O sea, hay distintas expresiones de la iglesia a nivel general, ¿verdad? O sea, a lo que quiero ir es de que la iglesia que estamos plantando acá, o que plantamos aquí en esta zona de Monterrey, que es casi el poniente de Monterrey, no es la misma de entrada que una iglesia del sur, por ejemplo, de Monterrey, o no es lo mismo que una iglesia de mucho más al norte, allá por Escobedo, San Nicolás. No es lo mismo, son culturas, aunque a veces no lo meditemos, ¿verdad? Pero son culturas diferentes. Pero imagínate, si en la zona metropolitana de nuestra ciudad o nuestro estado hay tantas diversidades culturales, o sea, una iglesia en el norte de México es diferente a una iglesia del centro o del sur o de Latinoamérica, más si es una iglesia en otro continente, en Europa, por ejemplo. La iglesia europea es distinta acá. Una iglesia en Corea del Norte es completamente distinta acá, que las hay, aún en su contexto difícil. Hay iglesias cristianas en África, en todo Asia. Y bien, las expresiones son completamente distintas, pero no importa la iglesia que tú pertenezcas, no importa el modelo de iglesia o el estilo de iglesia a la que tú pertenezcas, hay una cosa en la que juntos como un cuerpo en Cristo convergemos, y eso es en la oración. No importa a quién le preguntes. Si tú le preguntas a un cristiano asiático, él te va a decir: amo orar, o quiero orar, o debo orar, y necesito orar más con desesperación. Si tú le preguntas a un cristiano de acá del norte de México o de América, ¿verdad? Estados Unidos o de Canadá, el cristiano te va a decir: necesito orar, porque entendemos que la oración es el oxígeno para nuestra vida espiritual. Una vida sin oración es sinónimo de una vida que está alejada de la voluntad de Dios. Podemos aprendernos todo lo que culturalmente está bien visto para nuestra expresión de iglesia, ¿verdad? Podemos aprendernos todos los cantos, cómo se visten los hermanos, podemos aprender algunos textos, pero si no hay una vida de ferviente oración en la vida de una persona, no se le pudiera considerar un cristiano, porque un cristiano imita a Cristo, y no hay mejor manera de vivir una vida semejante a la del Señor que teniendo comunicación
con Él. Entonces podemos deducir, con toda esta introducción que te di, que nuestra vida cristiana necesita definitivamente la oración. ¿Alguien dice amén a eso? Muy bien, qué bueno que vamos comprendiendo esto. Entonces, te explico el contexto de lo que leímos al principio. Lo que leímos al principio es una profecía de Isaías. Isaías le está dando una visión al pueblo de Israel de cómo vienen los tiempos. A continuación, él dice que los tiempos van a ser difíciles, pero que eventualmente el pueblo se levantará. Y entonces él dice que la casa del Señor será una casa de oración, una casa de conexión profunda. Ahora, una persona en este tiempo, cuando está recibiendo esta profecía, él entiende que la casa del Señor es un espacio de 4 paredes, ¿no? Sin embargo, hay muchos teólogos que dicen que cuando Isaías estaba expresando estas palabras, cuando Isaías estaba enseñando respecto a esto que leímos al principio, de que la casa del Señor será un lugar de oración, se estaba refiriendo a Jesucristo. O sea, estaba haciendo una profecía mesiánica que luego la vemos cumplida cuando Jesús está aquí en la tierra caminando en este contexto, ¿no? En este espacio. Y me gusta muchísimo porque Jesús eventualmente caminando en este lugar, ¿verdad? En la tierra, se encuentra con una mujer samaritana, y entonces la mujer le empieza a hacer preguntas teológicas, y Jesús se la responde de una manera magistral, pero él en esta conversación le da como el resultado de su propósito en la tierra. Y lo vamos a leer, está en San Juan capítulo 4 y verso 23. Esto es, ahora, poquito a poquito vamos a ir hilando la historia, ¿no? Lo que dijo Isaías de Jesús y luego lo que está hablando Jesús acá. Mira lo que dice Juan 4, verso 23. Dice, pero viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Entonces, ojo acá, en lo que leímos al principio, Isaías está escribiendo, la casa del Señor será una casa de oración. Años después, Jesús está diciendo, la adoración y la oración, la comunicación con el Señor tiene que ser en espíritu y en verdad. No tiene que ver con un espacio geográfico, no tiene que ver con un momento, no tiene que ver con un estilo, no tiene que ver con cuántas o cuáles personas están a tu alrededor. La oración, la comunicación entre la creación y el creador debe de ser un acto continuo y debe de ser independientemente del momento, del lugar, sino que debe de ser un estilo perpetuo en nuestra vida. ¿Alguien me sigue hasta aquí, familia? Ahora, la pregunta que quiero hacerte hoy es, bueno, entonces, si no tiene que ver con un espacio, no tiene que ver con un momento, no tiene que ver con un estilo, ¿para qué oramos? Y ese es el tema de hoy. ¿Para qué oramos? ¿Cuál es la razón por la cual yo quiero tener una conversación con mi creador? Yo sé que muchos de los que están acá, y me incluyo, hemos comenzado con el hábito de la oración con el pie izquierdo, ¿verdad? Porque hemos malentendido el concepto de la oración. No nos hemos involucrado como deberíamos involucrarnos en el concepto de la oración correctamente, porque tal vez quienes nos enseñaron a orar, tal vez con una buena intención, nos hicieron creer algunas cosas que probablemente no son oración. Y yo te lo he platicado antes, pero te lo recuerdo si no te sabes esa historia. Yo me acuerdo que los castigos de mi papá, súper bien intencionado y con todo su corazón, ¿verdad? Pero mi papá como castigo me ponía a orar y pedirle perdón a Dios por la travesura que había cometido. Entonces, de alguna manera, yo empecé a interpretar que la oración era como un castigo. Entonces, cuando en la escuela bíblica dominical nuestra maestra nos decía, a ver, niños, ¿alguien quiere orar? Yo decía, ¿a quién va? O sea, no, yo no quiero que me castiguen, yo no quiero orar, ¿no? Y como que empecé a caminar, ¿verdad? Esta vida en la fe pensando que la oración era un castigo, y conforme fui creciendo empecé también a pensar que la oración era para algunas personas solamente, ¿verdad? Porque cuando
cuando pertenecía a mi iglesia local en ese entonces, había un grupo de oración que le llamaban el equipo de intercesión. Entonces era un grupo de personas, ¿verdad? Normalmente eran hermanas ya grandes de edad, que ellas eran las que oraban. Entonces, desgraciadamente, muchas personas interpretaron que la oración era exclusivo para cierto tipo de personas, que la oración era solamente para unos cuantos, para unas 10, 15 hermanas. Entonces, las demás personas de la iglesia pues se sentían tranquilos sabiendo que había 5, 10 o 15 personas que se dedicaban fuertemente a la oración. Incluso mi pastor en ese entonces se sentía tranquilo sabiendo que había un equipo de intercesión que estaba al pendiente del pastor. Algunas veces me han preguntado a mí: oye, ¿cuándo vamos a tener un equipo de intercesión aquí en nuestra iglesia, en la habitación? Y la respuesta es muy simple: lo más probable es que no vayamos a tener un equipo de intercesión. Y te quiero explicar por qué. El anhelo de mi corazón, y yo creo que es lo que Dios anhela, es que en cada cristiano, cada discípulo de Cristo, haya una persona que esté conectada con la oración, que esté amando la intercesión. ¿Alguien dice amén a eso? O sea, yo no quisiera que el ministerio de la intercesión esté secuestrado por 5, por 10, 15 personas. Lo que yo quisiera es que hubiera hermanos y hermanas fervientes en la oración, independientemente del ministerio en el que sirvan. Yo quisiera ver líderes de Grupo Conexión que ardan por el deseo de orar. ¿Líderes de Grupo Conexión? Amén, gloria a Dios, de los Pai. Quisiera ver a nuestros jóvenes que donde están ardan por el deseo de orar. Yo quisiera ver padres de familia que ardan por el deseo de orar. Yo quisiera ver madres de familia que su corazón, se animaron más, aplaudieron y todo, que su corazón arda por el anhelo de la oración. No podemos permitir que la oración sea exclusivo para algunas personas. O sea, todos deberíamos de cargar con la responsabilidad de que necesitamos orar. Y necesitamos empezar a desmitificar algunos aspectos de esta necesidad que tenemos como cristianos. La oración es para todos. La oración no es un castigo, es un deleite. La oración es para comunicarnos con nuestro Señor. Y también quiero desmitificar algo de la oración que a veces también creemos un poquito. A veces creemos que el propósito de la oración erróneamente sirve únicamente como un botón para obtener cosas o encontrarse con nuestros deseos, que también hay un sesgo importante ahí. O sea, no oramos para obtener cosas de Dios, para obtener el éxito que siempre hemos querido. No hay absolutamente nada más alejado de la realidad, y de esto es lo que queremos hablar en la primera sesión. Pero antes de compartirte los principios, quiero regalarte esta frase de Juan Calvino que me encantó y me explotó la cabeza. La oración no cambia las cosas, Dios cambia las cosas en respuesta a la oración. Me encantó esta frase. O sea, la implicación de esta frase es: yo en este proceso en el que busco a Dios, Dios tiene un propósito para mí, pero juntos vamos construyendo ese propósito. O sea, a ver, yo sé que suena absurdo y a lo mejor estoy rasgando la herejía, pero escucha esto. O sea, yo sé que Dios tiene un propósito para su iglesia, ¿sabes? Yo sé que Dios tiene un propósito para ti. Yo sé que Dios ya tiene un proyecto establecido para cada uno de nosotros. Sin embargo, en medio de nuestra necesidad, cuando yo voy a la oración, Dios va transformando mi corazón y yo voy entendiendo un poquito más acerca del corazón de Dios, voy comprendiendo su voluntad. Pero la oración sí tiene el poder de cambiar las cosas, pero no siempre son las cosas que yo quiero. O sea, no siempre pasan las cosas como yo quiero que pasen. Y quiero irte explicando un poquito acerca de esto. Y lo voy a hacer a través de dos preguntas. La primera es: si Dios sabe todas las cosas, entonces ¿por qué tenemos que orar? O sea, si la voluntad de Dios ya está establecida, ¿para qué tenemos que orar?
¿por qué tenemos que entablar una conversación con el Creador si Dios ya sabe lo que está sucediendo y lo que va a pasar en el futuro? Y la segunda pregunta es esta: ¿por qué Dios no siempre contesta a nuestras oraciones? Ahora, quiero hacer un paréntesis acá. Algunos de los que están acá han sido testigos de respuestas obtenidas a través de la oración. O sea, es sorprendente cómo Dios contesta oraciones. O sea, Dios en la actualidad sigue respondiendo con brazo fuerte. O sea, él sigue respondiendo a la fe de sus hijos. O sea, la oración sigue siendo efectiva aún en este tiempo. Pero muchos de los que estamos acá nos hemos quedado esperando oraciones que nunca fueron contestadas. Y me encantaría tener una respuesta para ello. Pero en lugar de contestarte, te voy a dar una serie de principios. ¿Por qué tenemos que orar si Dios ya sabe todo? ¿Y por qué Dios no contesta las oraciones? Tenemos que orar, número uno, porque la oración quita intermediarios. Eso es súper importante que lo entendamos. La oración quita todo tipo de intermediarios. Y te lo quiero explicar con una historia. Cuando Israel vagó en el desierto, el que comunicaba la visión de lo que tenía que hacerse en el pueblo era Moisés. Entonces la dinámica funcionaba de la siguiente manera: el pueblo andaba por el desierto, tenían hambre, tenían sed, tenían necesidades, había preguntas sin contestar, porque a ver, estaban en el desierto y las condiciones eran adversas, era complicado. Entonces Moisés tenía que subir al monte, y en el monte obtenía respuesta de Dios, y Moisés bajaba y le comunicaba esa respuesta al pueblo. O sea, el pueblo decía: tenemos sed. Moisés decía: déjenme hablar con Dios y vemos cómo resolvemos esto. Moisés iba, platicaba con Dios, obtenía respuesta de Dios, y esa respuesta se le daba al pueblo. Moisés, tenemos hambre. Moisés decía: déjenme lo consulto con Dios, déjame ver a ver qué nos dice Dios, porque estamos en el desierto, ¿verdad? No podemos hacer otra cosa más que confiar en Él. Entonces él iba, subía al monte, bajaba y daba la interpretación de lo que él había escuchado. El pueblo de Israel se acostumbró a no hablar con Dios, sino a recibir interpretación de su líder, que lo hacía bastante bien, pero era una manera muy impersonal de comunicarse con Dios. Era pueblo Moisés, Moisés Dios, Dios Moisés, Moisés pueblo. Siempre fue así. Pero después de que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, después de que Él pagó el sacrificio perfecto, todos los intermediarios se quitaron, y el pueblo de Dios, o sea, tú y yo, tenemos acceso de llegar directamente con el Dios creador, simplemente con el hecho de ir a nuestra habitación, cerrar la puerta, doblar nuestras rodillas y decirle: Padre, estoy aquí, te necesito. En ese momento tú te conectas con un ser real que escucha tus oraciones. ¿Puedes creer lo poderoso que es eso? O sea, es sorprendente esto. Sin embargo, muchas veces como cristianos, ¿verdad?, estamos acostumbrados a los intermediarios. Me parece que la iglesia en Latinoamérica sigue creyendo fielmente en los intermediarios. Personas que anhelan que les interpreten la voz de Dios en lugar de subir directamente al monte. Pero la oración cumple con el objetivo de conectarnos directamente sin que absolutamente nadie intervenga en esa conversación. Desde el inicio de los tiempos, Dios anhela comunicarse con su pueblo. ¿Alguien dice amén a eso? O sea, el pecado hizo que nos desconectáramos de Él, pero Jesucristo, el sacrificio de Jesús fue tan profundo, tan grande y tan majestuoso que ya no se necesita ningún intermediario, sino que tú y yo podemos ir directamente a nuestro Dios para conversar con Él. El libro de Hebreos dice, en Hebreos 10, verso 19, dice: con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Alguien se pone alegre por eso? O sea, esto es sorprendente, esto es increíble. El hecho de que podamos entrar directamente hasta su presencia, orar, elevar nuestras plegarias al Señor, nos da la certeza de que todo lo que decimos es escuchado por el Creador. Nosotros oramos para aprender, entender y convencernos
de que no hay absolutamente nada ni nadie que se interponga entre mí y mi creador. El segundo principio es este: la oración me ayuda a permanecer conectado con su voz. Yo a veces, y yo tengo que decirte esto, a veces me he encontrado caminando a ciegas. Muchas veces tengo decisiones que tomar, necesito hacer un par de cosas en mi vida, pero a veces me encuentro a ciegas, caminando, tomando decisiones, equivocándome una y otra vez. Algo que me sucede a mí, no sé si tú conectas conmigo, pero soy súper indeciso. Ayer me puse muy feliz porque después de una larga travesía de estar buscando un escritorio para mi casa para poder trabajar ahí, mi home office, por fin ya lo pude comprar. Pero fueron meses de agonía, fueron meses de es que no sé cuál comprar y de ver videos. Y le dice a Sayuri, ya compra el que sea. Y yo, es que no sé qué, o sea, hasta no se me estaba cayendo el cabello, pero o sea, sí me estaba así, o sea, no, terrible. Y yo, Dios mío, ¿qué tengo que hacer? Y yo sé que es algo súper absurdo, son decisiones si no te gusta lo regresas y ya. Pero estas cosas a veces que son realmente importantes en nuestra vida, como por ejemplo, oye, ¿qué trabajo tengo que tomar? O tengo que renunciar a este trabajo. O ¿qué tengo que hacer en mi matrimonio? O ¿cuál sería la actitud correcta que debo de tomar en este proceso que están llevando mis hijos? ¿O cuál debería de ser la decisión que tome si estoy teniendo un problema en mis relaciones? Lo que hablábamos la semana pasada. Entonces, a veces como cristianos caminamos a ciegas, tomando decisiones, ignorando que Dios sigue respondiéndole a sus hijos. ¿Alguien dice amén? O sea, Dios sigue hablando actualmente a su iglesia. Dios es real y Él me sigue escuchando. Él anhela que tú y yo tengamos una continua comunicación con Él. No hay mejor manera de establecer una relación más que con la comunicación. La comunicación es una forma de hacer una relación más profunda, más estrecha, ¿verdad? Sin embargo, a veces no permitimos que la comunicación con Dios sea efectiva. Pero fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses, se lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Dice: oren sin cesar. Oren sin cesar. Ahora, ¿qué significa oren sin cesar? ¿Será que oren sin cesar significa que todos los días debemos de permanecer hincados en nuestra habitación, sin dormir, sin comer, sin salir de ahí, sin estar haciendo otra cosa más que estar en oración o en comunicación con Dios? En lo absoluto. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. ¿Conoces a una persona que todo el tiempo es positivo? ¿Conoces a alguien así? O sea, que tú dices, este brother le pasan un montón de cosas, pero siempre es positivo. O sea, siempre tiene una buena respuesta ante cualquier adversidad que tiene. O en el caso contrario, ¿conocemos una persona que siempre está enojada? ¿Alguien conoce a alguien así? Levanta la mano. No es cierto. Pero conocemos personas que o siempre viven enojados o siempre viven en amargura. O sea, cargan un estilo de ser y hacer las cosas y lo llevan donde quiera que van todo el tiempo, porque esa es la manera en la que ellos han vivido y pues la han se la han llevado consigo para todas partes, ¿no? Ese es el estilo de vida de ellos. Viven o en positivismo, o viven en gozo, o viven en amargura, o viven en enojo. Siempre hay personas que todo el tiempo están enojadas porque ellos han adoptado ese estilo de vivir. Pero hay personas que aunque estén en su trabajo, siempre están en constante oración. ¿Alguien me sigue, iglesia? O sea, hay personas que van manejando y van platicando con su creador. Hay personas que están haciendo un trabajo, ¿verdad?, que requiere mucha concentración y están platicando con su creador, están platicando con el Espíritu Santo. Hay personas que en medio de la dificultad están platicando con su Redentor, con Dios. Hay personas que están felices y hablan con Dios. Hay personas que están tristes y hablan con Dios. Orar sin cesar, otra vez, no tiene que ver con un espacio geográfico. Qué triste sería nuestra vida cristiana si solamente pudiéramos orar en un lugar de 4 paredes como esta.
Yo agradezco a Dios que Jesucristo vino a quitar todos esos límites. O sea, no solamente tiene que ver con un espacio, con un lugar, no solamente tiene que ver con un momento. No puedo orar solamente cuando hay cantos, ¿verdad? O música tranquila, porque a veces nos va a tocar expresar una oración desde lo más profundo de nuestro ser en el lugar menos apropiado. O sea, a veces estamos en nuestro trabajo y estamos de verdad muy abrumados, y a veces en ese momento tenemos que expresar una oración a Dios y decirle: Señor, ayúdame, me siento incapaz de sobresalir en esta situación, por favor dame tranquilidad, sosténme. Y sabes una cosa, Dios responde esas oraciones porque Él es real y Él es fiel. ¿Alguien dice amén a eso? Iglesia, tenemos que entender que orar sin cesar tiene que ver con una actitud del corazón más que con un estilo de hacer las cosas. O sea, a mí, por ejemplo, hablando de comunicación, a mí me encanta hablar con mi esposa Yuri todo el tiempo. O sea, estoy en mi trabajo y nos mandamos stickers, nos mandamos mensajes, y luego en Instagram me manda reels, y luego me habla por teléfono: ¿qué onda? ¿Cómo vas? ¿Qué te pareció el lonche? Sí, está chido y me gustó, gracias. Y luego yo le hablo: oye, ¿qué pensaste de esto? Oye, vamos a ir a ver esta película. Oye, todo el tiempo estamos en comunicación. La comunicación crea un vínculo, pero a veces como cristianos actuamos a ciegas y no tenemos comunicación con nuestro Creador, porque no entendemos que la oración la llevamos con nosotros todo el tiempo. Me da mucha tristeza a veces escuchar a personas que tienen años en el evangelio, pero que se quedan cortos a la hora de expresarse con su Dios. Y es porque a veces pensamos que la oración tiene que ver con una forma, tiene que ver con un estilo, tiene que ver con un modelo de hacer las cosas. Pero la mejor oración es la que sale del interior de tu corazón y es genuina con Dios. Dios te conoce desde el vientre de tu madre. Es más, desde antes de tu concepción Él sabe tu nombre, Él sabe cuál es tu propósito, Él sabe qué es lo que estás haciendo en este lugar. Él te conoce por completo. Lo mínimo que pudiéramos hacer juntos es hacer oraciones genuinas de todo nuestro corazón, no importa en el lugar en el que nos encontremos. Tal vez estemos en un lugar menos apropiado, pero ahí en ese lugar menos apropiado es donde necesitamos expresarnos con nuestro Señor. Alguien dice amén, iglesia. Quitemos las barreras, quitemos todas las situaciones que nos impiden expresarnos a Dios. Oremos todo el tiempo, oremos por agradecimiento, oremos cuando estemos tristes, oremos cuando nos sintamos emocionalmente incompetentes. Oremos en cada momento de nuestra vida. Entendamos que estamos en el lugar en el que estamos gracias y por el Señor. Y me parece que la oración a veces se vuelve difícil para algunos, ¿verdad? Siguiendo este mismo principio en el que estamos, de que la oración me ayuda a permanecer conectado con Dios. A veces resulta un poquito difícil para algunos establecer una comunicación efectiva con Dios, porque hemos escuchado que Dios es nuestro Padre, y a veces en nuestro contexto familiar, nuestro Padre no ha sido, sabes, como el mejor padre, o nos ha quedado mucho de ver como hijos. Sin embargo, Él viene a hacer una sustitución sorprendente de la paternidad. O sea, Él viene a ser un Padre real para cada uno de nosotros, un Padre presente. Y yo creo que para poder ir entendiendo un poquito más de quién es Él, necesitamos también ir a su palabra. Ir a su palabra es una llave para que podamos entender qué clase de Dios es el que tenemos. De acuerdo a la persona con la que tú te vas a presentar, es la manera también en la que tú te vas a comunicar con esa persona, ¿verdad? Entonces, escudriñar su palabra también nos abre un lugar en nuestro corazón para poder entender quién es mi Dios. Mira, a veces me encuentro con personas que hacen oraciones, pero oran a Dios como si Dios jamás les fuera a contestar, ¿sabes? O como si no entendieran realmente el poder del Dios al que le están clamando. Oran con una fe que tú dices: bro, mejor ya para, o sea, deja de decir esa oración, porque a veces están: bueno, Dios, si tú puedes, y si tú quieres, Padre Santo, y a ver si se te antoja, y si te acuerdas de este gusano inmundo, y cosas como esas, bro. Y tú dices: bro, para, o sea, me va a hacer llorar a mí, hermano. No,
Creo que tenemos que entender qué clase de Dios tenemos. Tenemos un Dios fuerte y poderoso, un Dios que es capaz de sostenernos en medio de nuestra dificultad, un Dios que es capaz de alentarnos en medio del momento más adverso de nuestra historia. Ese es un Dios que nos sostiene. Hemos escuchado testimonios poderosos de cómo Dios ha contestado oraciones que son específicas y que van desde el corazón, porque Dios sigue hablando a su iglesia, Dios sigue contestando, pero tenemos que entender quién es el Dios al que le estamos clamando. ¿Alguien dice amén? Muy bien, y quiero terminar con esto. La oración, ¿para qué oramos? La oración definitivamente cambia nuestro corazón. La manera en la que nos expresamos delante de Dios es cambiada mientras más vamos orando. Como te decía al principio, la oración no es una llave para obtener cosas. Si estamos pensando eso, definitivamente necesitamos cambiar nuestra estructura de pensamiento. La oración no es una llave para obtener cosas, aunque se obtienen cosas a través de la oración. Ese no es el destino final de por qué empiezo a orar delante del Señor. O sea, la oración tiene que trascender mis deseos y mis anhelos. Ahora, quiero leerte una frase de C.S. Lewis, y poquito a poquito me gustaría que lo fuéramos desmenuzando, porque ayer estaba preparando la predicación y leí esta frase y le digo a Sayuri, esta frase de verdad me explotó por completo la mente y verbalizó a lo mejor un pensamiento que tenía, pero lo supo explicar de la manera correcta. C.S. Lewis dijo: cuando oras y sucede lo contrario a lo que pediste, tu oración no fue ignorada, ha sido considerada y denegada para tu bien final. Ahora, esta frase yo le digo a Sayuri, o sea, entiendo el concepto, ¿sabes? Entiendo que a veces oramos y no recibimos porque Él está haciendo cosas sorprendentes en nosotros, pero no sabía, ¿sabes? Cómo verbalizarlo de la manera correcta. Y me encanta porque este héroe en la fe lo hizo de una manera sorprendente. O sea, él dice: mira, tú sigue pidiendo, tú sigue orando. No significa que fuiste ignorado, no significa que Dios no te escuchó. Dios te escuchó, pero Él tiene planes de bien para ti. O sea, Él sabe qué es lo mejor para ti. Él sabe cuáles son los mejores planes para ti. A veces nosotros proyectamos cosas, pero Él tiene mejores proyectos para nosotros. La oración cambia nuestro corazón para poder entender los planes de Dios. Mira, absolutamente nadie cuando está orando, por ejemplo, por una casa y está pidiendo: Dios, por favor, Padre Santo, ayúdame con esta casa, Señor, que todas las cosas se arreglen para que me den ese crédito, Señor. Y entonces tú estás orando y pones a tu familia y pones en el grupo de WhatsApp: ayúdenme a orar porque quiero esta casa y la anhelo, está bien bonita, es justa la casa que necesitamos. Y estás orando y de repente el asesor inmobiliario te dice: oye, ¿sabes que no te aceptaron el crédito? No cumples los requisitos, al menos para esa casa. Y sabes que muchos optan por la frustración. Entonces, ¿por qué no me la dieron? Y entonces empezamos a renegar con Dios y con nuestra condición. Es que tú no me la diste, yo te lo pedí, yo quería que me dieras esto y no lo hiciste. Oye, es que cuánto te lo estuve pidiendo, meses y meses y meses y meses. Pero es importante que entendamos algo, familia. Dios no es nuestro banco. Dios no es nuestra varita mágica. Dios no es el genio de la lámpara. Dios es soberano y su voluntad es sobre todas las cosas. Mira, Jesús fue al Getsemaní y invita a sus amigos: vengan a orar conmigo, por favor. Y van sus amigos y dice: ayúdenme a orar un tantito porque se acerca el tiempo, oren conmigo. Él va a la cruz y hace una oración. Mira, Él sabe cuál es la voluntad del Padre. ¿Alguien me sigue, iglesia? O sea, Él entiende que la voluntad del Padre es que vaya a la cruz, sea crucificado, derrame hasta la última gota de su sangre para que ese sacrificio pueda redimir a la humanidad. Pero aún así, Él va
a su lugar secreto y en su lugar secreto hace esta oración: Señor, si se puede, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, si se puede, no quiero sufrir, no quiero ser molido a golpes, no quiero ir a la cruz, no quiero ser desnudado delante de cientos de personas, no quiero ser humillado. Si se puede, que no beba de la copa de tu ira. Ojalá se pudiera. Pero sabes una cosa, Jesús lo sabía. Jesús sabía cuál era la voluntad del Padre. Jesús lo sabía perfectamente bien. Entonces, si ella lo sabía, ¿qué está haciendo ahí, hincado, orándole a su Padre? Conectándose con los deseos del Padre. Señor, ya sé cuál es tu voluntad, yo sé qué es lo que anhelas de mí, pero ayúdame a entender tu voluntad. Ayúdame a conectarme con tus deseos. Ayúdame a conectarme con tus anhelos. Eso es lo que refleja el corazón de una persona que ha madurado en relación con el Creador. O sea, una persona que ha madurado en relación con el Creador no es un niño que patalea diciendo: ¿por qué no me diste lo que yo quería? Y se tira al piso. Es que yo quería esto de esta manera y no me lo concediste. Un cristiano maduro es alguien que va a la oración y se permite ser cambiado por la gloria y la majestad de Dios, para que cuando las cosas no sucedan como Él quiere, Él diga: Señor, es tu voluntad, te amo, tú eres soberano, tú eres digno. Eso es lo que hace la oración. O sea, a mí me gustaría tener respuestas, ¿sabes? Respuestas de por qué las cosas no suceden, respuestas de por qué todo esto que estuviste pidiendo tanto tiempo no se te dio. Me encantaría decirte: oh, ¿sabes qué? Dios no te dio esto que estuviste pidiendo por esto y por esto. Me encantaría tener esas respuestas, pero ¿sabes una cosa? No las tengo. Lo único que te puedo decir es: el mundo está quebrado, el mundo está partido en mil pedazos, el mundo, vivimos en un mundo caído, y a pesar de eso Dios nos sigue sosteniendo. Ahora, cada vez que tú ores, ora con toda tu fe. Yo hace unas semanas tuve una conversación con mis líderes de Grupo Conexión y les dije: me parece que en los grupos pequeños puede haber milagros, ¿sabes? Me parece que en los grupos pequeños podemos ver cosas poderosas, porque creo que lo hemos visto, cosas sorprendentes en nuestros grupos pequeños, y podemos seguirlas viendo. Y teníamos una conversación buena, y algunos me decían: oye, pero ¿qué tal si Dios no contesta? Y les dije: bueno, si Dios no contesta, tenemos que desarrollar la madurez para saber que Él no quiso. Pero mientras que no sabemos si quiere o no quiere, oremos con toda nuestra fe. Oremos como si todo dependiera de nuestra oración. Yo les dije: si un día me encuentro enfermos, no digan, no me entreguen al Señor diciéndome: bueno, si Él quiere que lo sane. No, oren por mí, por favor. Oren con toda su fe. Si Dios decide otra cosa, bueno, ok. Pero cuando nos toque orar, oremos con todo. Seamos intermediarios entre el cielo y la tierra. Seamos intercesores fervientes de la oración. Creamos en esto. Cuando hace unos años estuvimos orando por nuestra hermana Nancy Carranco, y la primera vez mi hermana le detectaron cáncer, y la primera vez estuvimos orando por ella. Y mi hermana Nancy, en la primera temporada de quimioterapias, la revisaron y el doctor la declaró sana. Y estábamos contentos porque tocó la campana y remisión, gloria a Dios. Estábamos felices todos juntos. Tiempo después, el cáncer reapareció. Mi hermana se puso muy mal. Yo llevé un grupo de hermanas para que me ayudaran a orar por ella. Estuvimos orando por ella, estuvimos al pendiente de mi hermana. Y mi hermana estaba ya en una temporada de mucho sufrimiento. Oramos por ella, la bendijimos, conectamos con ella. Estuvimos en la última semana que mi hermana estuvo viva. Eventualmente Dios tomó la decisión de recoger a mi hermana Nancy. Y estas preguntas taladraban mi corazón y mi mente. Yo decía: Dios, pero si oramos, Dios, si tú ya la habías sanado, ¿por qué no lo pudiste volver a hacer?
Sabes, me encantaría tener respuestas de esto. Desgraciadamente no las tengo. Lo único que sé es que Dios es soberano. Pero algo que me dijo la hermana Nancy nunca se me va a olvidar. La hermana Nancy siempre me dijo: si Dios me recoge, esto es real y genuino. Aquí está mi esposa, no sé si están aquí algunos de sus hijos, pues están sus nietos, sé que aquí están. Esto es genuino, real. La hermana Nancy me decía: si Dios me recoge, yo estoy feliz porque mi esposo vino al camino. Yo estoy feliz porque Dios está haciendo cosas sorprendentes con mi familia. Yo estoy feliz porque lo que Dios ha hecho a través de mí. Eso conmovía completamente mi corazón. O sea, me encantaría haber tenido respuestas para su familia el día que despedimos a nuestra hermana. Cuando mi papá estaba en el hospital entubado, un grupo de hermanos nos juntamos y afuera del hospital levantamos las manos y estuvimos pidiendo por la sanidad de mi papá. Y había muy pocas probabilidades de que mi papá viviera, pero yo creía en un milagro. Yo estaba pidiendo por el milagro y decía: Señor, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer. Y oraba con todas mis fuerzas y juntos orábamos y estuvimos ayunando. Pero una semana después Dios decidió llevarse a mi papá. Y yo quisiera saber: ¿por qué, Dios? ¿Por qué lo hiciste de esa manera? Pero sabes una cosa, Dios es soberano. Dios es soberano y Dios sabe por qué hace las cosas. Mientras que tenemos vida y tenemos la oportunidad de orar, oremos porque Dios sigue respondiendo. Pero cuando Dios toma la decisión de hacer otra cosa, nuestra responsabilidad es levantarnos las manos y decir: Señor, esta es tu santa y preciosa voluntad. Sigo creyendo en ti, en lo que estás haciendo y en lo que harás. Sigo creyendo que nos sigue sosteniendo en medio la dificultad. Mateo capítulo 7, verso 7. Con esto cierro, ponte de pie por favor. Mateo capítulo 7, verso 7 dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide y recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Es lo único que podemos creer hoy acá. No podemos darnos por vencidos diciendo: no, porque la voluntad de Dios es perfecta y bueno, ya si Él va a decretar las cosas, si Él ya sabe lo que va a pasar, no sirve de nada de orar. Quita ese pensamiento incorrecto de ti, quita ese pensamiento satánico de ti. Vamos a empezar a cambiar nuestra forma de pensar y entendamos que la oración es fundamental para la vida de los hijos de Dios. Así que levanta tus manos hoy acá y dile: Señor, hazme un hombre y una mujer de oración en el nombre de Jesús. Hazme un hombre, una mujer de oración. Hazme un hombre, una mujer de intercesión. Hazme un hombre, una mujer, Señor, que su corazón arda por el fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Hazme un hombre y una mujer que deseen una comunicación más profunda contigo, Señor. Deja, Padre Santo, en mi corazón plasmado la idea de que te necesito, de que te anhelo, Señor, de que te busco, Padre Santo. Señor, hoy me conecto con la idea, Dios, de que más que nunca, Señor, necesito ser un hombre, una mujer de oración. Esta temporada Dios quiere levantar a hombres de oración que oren por sus hijos, que oren por su familia, que se levanten temprano y que los unjan y que empiecen a orar por ellos. En esta temporada Dios está buscando mujeres valientes que se levanten, oren por su esposo, oren por sus hijos, se pongan en medio de ellos y empiecen a interceder. Que no digan: bueno, Dios, allá lo que tú quieras hacer con él. No, no, no. Hombres y mujeres que tomen responsabilidades en su vida de oración y que digan: Señor, esto, Padre Santo, es lo que tú anhelas, Señor. Que me levante temprano, que ore, que esté conectado contigo en el nombre de Jesús. Porque no levantas tus manos y dile: Señor, dame el deseo de orar, Dios. Dame el deseo, Dios, que arda en mi corazón el anhelo de orar, que arda en mi corazón el anhelo, Dios, de orar, Padre Santo, de ir más profundo en ti, Señor bendito.